se está sirviendo café, que lo haga con toda comodidad. Podemos hacer dos cosas al mismo tiempo los hombres a veces. Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Bienvenido, Juan Andrés, gracias por estar acá. Hola, y muchas gracias por la invitación y por el cafecito. Eso. Está bueno el café, así que lo esperamos para la próxima acá, el director ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo, Claudio Pérez. Muy bienvenido, Claudio, como siempre. Hola, muchas gracias. Con gusto el cafecito la próxima vez en el estudio. Eso. Sí, Súper. te esperamos para la próxima, Claudio. Bienvenido, Juan Andrés. Gracias. Para ir entrando en materia, yo les quería proponer que comentáramos, yo sé que no es el tema de fondo, pero esta suerte de disputa, intercambio entre el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien ayer en una entrevista en Radio Infinita temprano dijo varias cosas, ¿no? Hizo algunas especies de que fueron interpretadas por el gobierno como amenazas, de dar a conocer el contenido íntegro del celular de Juan Pablo Hermosilla, y ahí que esto pudiera salpicar a ministros, ¿no? Integrantes del Poder Judicial. Anunció acciones legales contra el gobierno, entre otras cosas, ¿no? Esto fue temprano en la mañana, lo que generó reacciones del Ejecutivo. Habló la ministra Vallejo, la ministra Toá y el ministro Cordero, muy ofuscado. A eso del mediodía planteó que no es la forma de hacer una defensa. Fue una crítica más bien como de abogados, ¿no? Sobre la estrategia de defensa que está desplegando Juan Pablo Hermosilla, quien además evidentemente está afectado de manera personal, ¿no? Sabemos que es su hermano y se nota ahí que hay un componente emocional en sus dichos. Bueno, ayer en la tarde-noche, ya estaba oscuro, convocó a una conferencia de prensa con todos los medios para encender el ventilador y ahí apuntar nuevamente contra el gobierno, muy específicamente contra el ministro Cordero, como que tuvo una fijación y habló de cuestiones personales como su carrera profesional, dónde había estudiado, ¿no? Cuestiones que en realidad no van para nada al caso. Eso que dijiste que ya estaba oscuro era una estricta alusión a la luz del día, ¿no? A la luz del día. No estaba hablando... No una metáfora. No, es una descripción. Sí. Y esto luego que se había conseguido el objetivo de Juan Pablo Hermosilla, que era el traslado de su hermano hacia el anexo Capitán Llaver, ¿no? Pese a que se había justificado de manera muy razonable lo contrario, no por una cuestión de espacio, sino porque está la contraparte del juicio también recluidos en ese recinto. Bueno, ¿qué podríamos decir de esto que pareciera anecdótico casi, ¿no? Pero creo que vale la pena comentarlo y que está precedido por una declaración cuestionada por del mismo presidente, ¿no? Que hace una alusión cuando estamos en una etapa muy incipiente de esta investigación. Sabemos que en algunos casos hay prisión preventiva, pero luego las personas quedan absueltas o al revés, ¿no? Estar en prisión preventiva no es necesariamente un indicador de culpabilidad. Juan Andrés, ¿qué podríamos decir? Mira, a ver, yo creo que efectivamente, Monse, tú planteas algo que a mi gusto, creo que en un programa antes algo comentamos de eso. Aquí nosotros tenemos en Chile un asunto que tiene que ver con la presunción de inocencia y el debido proceso. Y esas son cuestiones que se tienen que considerar y respetar a todo evento, porque de otra manera lo que puede ocurrir o podría ocurrir es que antes de iniciarse un proceso judicial ya se establezcan cuestiones que apuntan a la culpabilidad de una persona o de una institución o en fin. Yo creo que esto es súper importante, particularmente en Chile, en donde ha costado mucho y sigue costando mucho que la transparencia investigativa del punto de vista procesal jurídico, pero también del punto de vista mediático, sea algo que componga el etos democrático de la sociedad de una manera muy completa. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de Hermosilla, para mí, lo dije en marzo en un programa por ahí, lo más complejo es esta red fáctica de poder político, de poder económico, al interior del Poder Judicial, que en instituciones de diverso tipo, que trascienden mucho
cualquier ejercicio de soberanía. Entonces, estamos frente a una situación que creo yo que, más allá de lo que pueda decir el abogado, que está en su derecho, es el abogado ofensor, lo que puedan decir otras personas, incluye autoridades políticas, institucionales, yo creo que lo que hay que poner en el centro es la investigación a fondo de una circunstancia que involucra en ese nivel toda la situación. ¿Por qué? Porque yo quiero marcar en el siguiente punto. Luis Hermosilla viene, yo diría, de finales de los 80, trabajando sistemáticamente, orgánicamente, con la UDI. Uh-huh. Y esto es una cuestión que no tiene nada que ver con un acusatorio, esto tiene que ver con un hecho. Uh-huh. Con un hecho. Parece que ahí el hito fue, el hito que fue el punto de inflexión, porque Felipe Pozo nos recordaba la semana pasada que él en el 85 había sido el abogado de la familia Parada. Exactamente. Pero luego fue el abogado de la familia de Jaime Guzmán. Exacto. Claro. Y de los 90 en adelante, por poner algún hito de año, él es un activo, yo diría, activo militante y activo operador político, jurídico y en otros ámbitos de este partido. Y lo que está apareciendo, entre comillas, porque en el fondo se está develando desde el punto de vista público, en estos momentos son una serie de variables y variantes que apuntan en la dirección de una estructura de poder fáctico bastante grande y bastante fuerte y dura, y muy transversal. A mí esto tampoco me extraña mucho, porque la política chilena en ciertos ámbitos, el PNUD lo dice muy claramente en su estudio. No dice esto en concreto, pero habla de la élite. Una élite que es bien transversal y que, por las características del pacto transicional de los 90 en adelante, que es un hecho de la realidad, también tuvo mucho de estas sincronías, de estas sinergias, de estas interacciones en el mundo de la élite, donde... relaciones de parentesco también, ¿no? Mucho. Entonces, yo creo que hay aquí una situación que se ha ido develando gradualmente, pero creo que todavía falta mucho desde el punto de vista del proceso investigativo. Sí, Claudio, te quiero preguntar como analista, pero también como abogado. Hablábamos en el bloque anterior con Marcelo Drago, y fue bien categórico con la importancia que tiene la privacidad como bien jurídico a proteger, ¿no? Yo aprovecho de recordar que según la Constitución chilena, las comunicaciones privadas son inviolables y solo pueden develarse por orden judicial. Entonces, hago este señalamiento que puede parecer a contracorriente del estado de ánimo de la opinión pública, para decir que no porque hayamos conocido cosas escandalosas sobre el abogado Luis Hermosilla, eso implique necesariamente que sería adecuado conocer la totalidad de los chats que él tiene en su teléfono. Y lo menciono también porque él menciona otra cosa, que es que esta idea de decir: si es que no hacen lo que yo quiero o si no me tratan como yo estimo, voy a contar todo lo que sé. Que es más o menos el mismo caso, Claudio, que si yo te dijera: oye, Claudio, si tú me levantas la voz, voy a decir al aire lo que sé sobre ti, ¿no? Y sin decir nada... Una amenaza, en el fondo. Y sin decir nada, genero las condiciones para que quienes nos están viendo y escuchando piensen lo peor de tu persona, ¿no? Bueno, ¿cómo ves eso? Porque aquí hay un diálogo interesante entre lo político y lo jurídico, ¿no? Sí. Sí, yo creo que efectivamente el diálogo es interesante. Yo diría que, por un lado, efectivamente nuestra Constitución garantiza la privacidad. Y efectivamente, tal como tú señalas, esas conversaciones privadas solo pueden conocerse en el marco de un procedimiento judicial y siempre que exista una orden judicial para hacerlo. Ahora, dicho eso, a mí me parece que lo que estamos viendo esta semana y estos últimos meses es de un nivel de connotación pública que todo lo que sea necesario que se conozca debe conocerse en el marco de un procedimiento judicial. Yo diría eso, pero pondría énfasis en que todo lo que deba conocerse debe conocerse. Las conversaciones que impliquen, que puedan tener connotaciones judiciales, jurídicas, deben conocerse. Ahora, las conversaciones íntimas, familiares, personalísimas, me parece que no son relevantes para un caso como este. O sea, me imagino, no sé, bueno, no quiero dar ejemplos, pero evidentemente se entiende, queda clara la idea que hay un nivel de conversaciones que no va a ser necesario conocer, por cierto, pero todo lo que tenga relevancia jurídica, judicial, va a haber que conocerlo. Me parece que esa es la lógica que debiese existir en este tipo de procedimientos, por un lado.
Lo segundo es que a mí me parece que lo que hemos visto los últimos días, esta dinámica de amenaza, para decirlo en esos términos, no contribuye en nada. Cada abogado llevará su defensa judicial y su estrategia judicial, eso lo llevará cada uno, pero no contribuye en nada a generar un ambiente que pueda efectivamente resolver un tema complejo en materia de probidad y de corrupción. Me parece que no es una dinámica pública. Ahora, en esto yo entiendo que han habido declaraciones bastante cruzadas y yo creo que nada contribuye precisamente a eso. Yo agregaría que la transversalidad del abogado Hermosilla era bastante grande, o sea, no está radicada en un sector político o en un partido político. Yo no conozco en detalle la trayectoria profesional del abogado Hermosilla, no conozco todas las causas que llevaba todos los años, pero sí es evidente que era una transversalidad política bastante grande. Basta mirar los últimos casos que había tomado hasta antes que tuvo que dejarlos por la connotación pública que tuvo este caso. Y lo tercero que diría es que a mí me parece que, de nuevo, hay que dejar que las instituciones funcionen. Yo en reiterados casos que hemos analizado en este programa en varias ocasiones lo he dicho en esos términos. Me parece que el Ministerio Público tiene que seguir con la investigación adelante con todo lo que eso significa, y la mejor garantía es darle la mayor cantidad, mantener la autonomía del Ministerio Público, es decir, cuando se ejercen presiones desde el mundo político a lo judicial, al Ministerio Público, me parece que no es adecuado. Ahora, efectivamente, han salido cuestiones que pueden vincular al Ministerio Público y por eso hay que ser bien cuidadoso con ese ámbito, pero yo diría que no le hace bien a la política y no le hace bien a nuestro sistema judicial las presiones que se pueden recibir desde el mundo político para resolver en un sentido o en otro. Y la mediatización de la judicatura, la mediatización que existe hoy día de la dinámica judicial, hay que mirarla. Por un lado es muy bueno y tiene que ser así la transparencia que tiene que existir. Y en ese sentido juegan un rol muy, muy importante los medios de comunicación. Yo no me imagino en qué estatus estaríamos de no ser por el rol de los medios de comunicación. Probablemente el estatus sería completamente distinto. Y aquí ejercen un rol importantísimo. Pero otra cosa es el nivel de mediatización que se produce en determinados casos. Y yo creo que en eso también hay que ser muy cuidadoso. Y en ese juego no puede caer el mundo político, porque efectivamente eso le hace mucho daño a nuestro sistema judicial, pero le hace un bien propio daño al sistema político en cuanto a confianza y credibilidad, porque me da la impresión que lo que sabemos es poco versus a lo que se puede saber hacia adelante. Sí, ahí Juan Andrés, a propósito de lo último que dice Claudio, surge la pregunta si es que el presidente, que fue quien comenzó, que desató probablemente la ira de Juan Pablo Hermosilla, se equivocó con esta frase que da, porque lo hace en una actividad que no tenía pero nada que ver, no le habían preguntado, porque si a él le hacen una pregunta es razonable que él responda y que pueda cometer quizás algún lapsus, ¿no? Pero esto fue pensado y fue dicho porque quería hacerlo justamente en ese momento. Menciona el nombre o el apellido de Hermosilla, habla de los poderosos, en fin, en una, como decía antes, en una etapa muy inicial del proceso, ¿no? Y esto genera dudas en ese momento inmediato creo que no, pero el día de ayer se hacen comparaciones, por ejemplo, con el caso de Daniel Jadwe, donde las frases eran que las instituciones funcionen, que se investigue lo que se tenga que investigar, en fin, pero no se hace un juicio de valor respecto de esta cuestión. Y lo que ocurre ya la tarde de ayer es que representantes de la oposición que no habían criticado el caso de Hermosilla, que habían mantenido silencio sobre el caso mismo y la gravedad que reviste, sí criticaron al presidente por sus dichos respecto de Hermosilla. Una cuestión muy... Una gran bola. Exacto, ¿no? Y lo que produce es que se dan vuelta a la situación comunicacionalmente. Y yo no creo que llegue a aparecer Hermosilla como víctima, no creo que no están las condiciones para eso, no, más allá que la estrategia apunta en esa dirección. Pero lo que ocurre en la práctica es que el caso mismo, con todas sus varias aristas, ya vamos a hablar más adelante de eso, pasa como a un segundo plano, ¿no? Y termina el presidente y el gobierno enfrascado en esta discusión con Hermosilla. ¿Crees que fue un error lo que hizo el gobierno? No fue solamente el presidente, la ministra Vallejo también dijo algo así
así como esto no se le puede denominar caso audio, hay que decirlo con sus letras, que sea caso Hermosilla, ¿no? Se ha apuntado directamente a la persona de Luis Hermosilla. ¿Cómo analizas tú eso política y comunicacionalmente? Mira, a ver, yo creo que políticamente es algo que uno dice, bueno, el jefe de Estado tiene una potestad que puede y que tiene el derecho a expresarla, pero también eso implica en efecto, ¿no? Y eso es lo que yo creo que en la evaluación política hay que considerar. Creo que en el contenido, incluso yo iría incluso más allá del punto de vista de lo que él dijo, ¿no? Porque pero tú no eres jefe de Estado. Pero yo no soy jefe de Estado, no, por eso, claro, por eso te digo, o sea, a eso me refiero desde el punto de vista de los contenidos. Y creo que eso hay que evaluarlo en el sentido de, yo insisto en este punto, Monse, en el sentido de darle centralidad a lo que hay que darle centralidad. Aquí hay una investigación en curso que está recién comenzando. Claro, se ha demorado meses, pero está recién comenzando. Y es evidente que las involucraciones y las transversalidades también operan en una investigación con la complejidad multifacética que tiene esta. Entonces yo lo que creo es que, insisto en este punto, la centralidad del caso es una investigación en torno a una serie de variantes de naturaleza económica, política, que evidentemente tienen que ver con el poder fáctico que o sea, Hermosilla fue asesor político del ministro Chadwick en un periodo muy complejo para la sociedad chilena, pero incluso antes aparece vinculado a cuestiones que tenían que ver, o en ese periodo, con el expresidente Piñera, a propósito de la influencia que ejercía hacia otros poderes del Estado. Entonces, a mí yo vuelvo a decir, o sea, yo creo que lo que hay que insistir en que la sociedad chilena tiene el derecho de conocer un proceso con este nivel de magnitud a propósito de una situación que involucra mucho de lo fáctico en lo cual operan las élites en este país. Yo creo que el PNUD lo dice y lo describe muy bien, pero ayer o anteayer vuelve a haber otra investigación, Data Influye, donde te dice que la percepción ciudadana es que hay dos tipos de justicia. Que hay dos tipos de justicia, y que la desigualdad frente a la ley es muy grande. Y ocurre que, de acuerdo al estudio del PNUD, la élite de este país le echa la culpa al individualismo de la ciudadanía. Y ocurre que la ciudadanía es como es, producto de la forma de vida que tiene. Entonces, hay una profundidad en esto. Yo fíjate que creo que sí. Primero, la centralidad. Primero eso, para mí es fundamental, y yo comparto efectivamente que el papel de los medios de comunicación es crucial. Es crucial en este sentido, porque también los medios de comunicación en Chile tienen lógicas, no solamente líneas editoriales o líneas de mensaje, tienen lógicas políticas que tienen que ver con su estructura estratégica en cuanto a propiedad, pero también en cuanto a sentido de incidencia en la sociedad chilena desde el punto de vista de las ideologías que representan. Porque para mí es un dato de la realidad, y no lo digo en términos, ¿cómo decirlo?, descalificatorios, pero un dato de la realidad, que el Mercurio, que la Tercera, que algunos canales de televisión tienen líneas de mensaje, tienen líneas estratégicas que apuntan en direcciones que tienen que ver mucho con un diseño de sistema de vida, sistema político, sistema económico, ¿no? Entonces, los valores del individualismo, en resumen. Evidente. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy profundo que el caso de Hermosilla cruza mucho de este tipo de cosas, incluido el hecho de que efectivamente Hermosilla fue comunista y fue abogado defensor de la familia de Parada, de José Manuel. Sí. Y fue un abogado que estaba vinculado a la defensa de los derechos humanos en el tiempo de la vicaría. Ahora, ¿qué ocurrió con él? ¿Qué ocurrió? Que hizo un giro total, total, no, que no es el único, ¿eh? No es el único. A finales de los 80, en el contexto de este pacto transicional, en el contexto de una situación mundial que era la que era, aquí venía Fukuyama y lo aplaudían de pie, el fin de la historia, ¿no? En ese contexto no fue solo Hermosilla el que se pegó el giro desde esta posición hasta ser un activo orgánico, por decirlo de alguna manera gramsciana, de la UDI, porque eso es, ¿no?
Bueno, Claudio, no sé si a este respecto algo que decir, porque vamos a ir con un tema que está directamente relacionado, pero obviamente te damos la palabra para ir cerrando esta parte, si es que lo estima. No, yo diría para cerrar solamente que efectivamente lo que se va a requerir acá en los próximos meses, porque esto efectivamente va a ser más extenso que eso, va a ser investigar todo lo que haya que investigar, como lo dije anteriormente, pero también un nivel de prudencia importante, porque lo que se está investigando es muy complejo, tiene múltiples aristas, y de nuevo yo creo que hay que dejar jugar un rol a los tribunales de justicia, al Ministerio Público, para que efectivamente el foco esté en donde debe estar, que son en la comisión de delitos gravísimos para la fe pública y para la integridad de nuestras instituciones públicas. Yo creo que hay que hacer todo el esfuerzo para que el foco esté concentrado ahí. Y no en la mediatización que esto ha ocurrido, porque yo creo que para la comisión de delitos, para juzgar delitos, da lo mismo si el personaje fue de izquierda, fue de derecha, es de izquierda o de derecha hoy día, militante o no militante de un partido político. Yo creo que ese no es el foco hoy día respecto que hay que tener. El foco que se debe tener es respecto a los delitos, de los gravísimos delitos que se están investigando hoy día, y donde yo reitero que la transversalidad del accionar profesional del abogado que está siendo investigado es completa, o sea, no está delimitada en un sector o en un partido político. Déjame llevarte a otro punto donde que es una de las aristas del llamado caso Audios o del caso Hermosilla, donde no hay nada de transversalidad, Claudio. De ahí te lo quiero preguntar, que es el tema de los chats con el fiscal Guerra, que en ese tema puntual hay que recordar que ayer el fiscal nacional Ángel Valencia tomó la decisión de abrir una investigación penal respecto a estos hechos. De hecho, nombró al fiscal regional de Arequipa Parinacota, Mario Carrera, como encargado de estas investigaciones, porque lo que los chats, a propósito de un reportaje publicado por CIPER que se ha dado a conocer, develarían, como corresponde en este momento hablar en términos hipotéticos, condicionales, ¿no? Develarían, son intercambios, comunicaciones entre Guerra y Luis Hermosilla para efectos de conocer, que es una manera de favorecer, investigaciones que estaban bajo la responsabilidad del entonces fiscal Guerra y que apuntaban directamente a los negocios de Sebastián Piñera. Hay uno más general, que es el caso Penta, que ya sabemos involucra estructuralmente los mecanismos que hasta hace un poco menos de 10 años tenía la UDI para financiarse, ¿no? Empresarios que eran a su vez, vamos a seguir la terminología de Juan Andrés, orgánicos de la UDI, pero luego casos que apuntan directamente a Sebastián Piñera, como Penta y como Exalmar y Dominga, ¿no? Quería preguntarte por eso y cómo ves esa situación en particular, porque de alguna manera genera un manto de dudas sobre algunos de los casos de mayor connotación pública que hemos conocido en los últimos 10 años. Repito, Penta, Exalmar y Dominga. Sí, mira, yo creo que eso son esa arista que se está abriendo recién hoy día reviste un nivel de gravedad altísimo, me parece, que efectivamente tiene que ser bien analizado, bien investigado, porque pone el manto de duda respecto del nivel, para decirlo de estos términos, el nivel de profundidad que hubo en la investigación, o más que el nivel de profundidad de la investigación, sino que el ejercicio de determinadas atribuciones que pudieron haberse ejecutado por parte del Ministerio Público en la investigación y en las etapas procesales. Yo creo que eso reviste una gran gravedad, pone el manto de duda de nuevo, y en esto creo que no contribuye en nada en lo que ha identificado hace bastante rato los informes del PNUD en materia de desigualdad en Chile. Esta sensación de que existen dos justicias, una justicia para ricos y una justicia para pobres, yo creo que es bastante evidente hoy día a la luz de lo que hemos ido sabiendo. Y eso es bastante dramático, porque básicamente acá lo que queda en cuenta es que si uno tiene una buena situación económica, para decirlo en esos términos, puede contratar no necesariamente un buen abogado, yo lo voy a decir en estos términos, un buen operador del sistema jurídico, del sistema judicial, perdón. Y eso es gravísimo para la fe pública. Entonces yo, para cerrar esta parte, diría, son hechos gravísimos que deben ser investigados completamente, y por eso lo decía anteriormente. Todo lo que deba saberse de estas conversaciones tiene que saberse en el marco de la investigación judicial, en el marco de las distintas aristas que se van a ir sabiendo. Y yo lamentablemente tengo la impresión que son varias cosas más las que vamos a ir sabiendo, y por eso yo diría la prudencia. Yo creo que aquí
parece que era mucha la gente que dialogaba y conversaba con el abogado Hermosilla, y tal vez eso explica prudencia por parte de algunos y en otros casos excesiva prudencia respecto a lo que está ocurriendo. Sí. Monse, súper breve, recordar nomás que en el caso Dominga, uno de los querellantes, que era el abogado Luis Mariano Rendón, cuando fallece el expresidente, hace un gesto que podríamos llamar, no sé si humanitario o republicano, ¿no?, de retirar, ¿no?, la querella. Pero cuando Rendón lo hace, argumenta que no lo hace porque él, como abogado querellante, no tenga la convicción de la comisión de ilícitos, sino simplemente como un gesto republicano en relación al fallecimiento del expresidente y de respeto a la situación familiar. Y lo digo nomás porque recordemos que en este caso finalmente la investigación no se cerró precisamente por la muerte repentina de quien estaba siendo investigado y no porque se lo hubiera absuelto, ¿no? Sí, nos tenemos que ir a una pausa, Juan Andrés, para que a la vuelta puedas tú plantear tu punto de vista. Yo solamente preguntar, ¿no?, para que lo conversemos a la vuelta, sobre cómo afecta esto al sector, ¿no?, de, podríamos decir, la UDI, el piñerismo, ¿no?, que abarca mucho más que un partido, porque efectivamente han estado bien silentes sobre este caso en particular, lo de Manuel Guerra y también lo de Andrés Chadwick. Como decíamos ayer, Andrés Chadwick aclaró la primera parte, ¿no?, de las acusaciones de un reportaje de CIPER, pero el resto no ha sido aclarado ni por él ni por algún representante de él. Entonces ahí, bueno, surge la duda de cómo afecta a este sector político, ¿no?, esta arista del caso, porque sabemos que el caso Hermosilla es mucho más transversal que la UDI, pero en el caso del exfiscal Guerra y de Andrés Chadwick sí es algo que afecta a un sector en particular. Hay quienes plantean que las responsabilidades son individuales, lo he dicho ayer, lo plantea Cristian Pertusé, también Pablo Tolosa hace un par de días, pero si uno se pone a comparar, que es el ejercicio que también hemos hecho, con otros casos recientes, como el caso Convenio, la responsabilidad, al menos desde el punto de vista comunicacional, siempre tienden a ser colectivas, no individuales, y en este caso se apunta solamente a un personaje, pero no a las redes, ¿no?, que se tejieron detrás de eso. Van a ser las 9 en punto, hacemos un breve alto y a la vuelta, Juan Andrés, puedes explayarte todo lo que quieras. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Soy Fernando Lolas, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, y quiero invitarlos a escuchar nuestro programa Diálogos del Instituto de Chile todos los días jueves a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Diálogos, un programa para la producción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Todos los jueves a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país, diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Todos los
sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. Estábamos conversando acá en el estudio, muy animada la conversación con Montserrat Rolano, con Juan Andrés Lagos, también con Claudio Pérez del SET, quien está esta mañana con nosotros en este espacio de conversación. Había quedado planteada para el principio de este segundo bloque, Juan Andrés, tu apreciación respecto a lo que está ocurriendo con esta arista específica, de las varias cosas que ya sabemos y de las que, como previene Claudio, están por conocerse, ¿no? Del llamado caso Hermosilla, pero bueno, esta arista puntual, que es la que amerita que el fiscal nacional abra una investigación, yo diría dos cosas. Primero, tendrá su mérito, por algo el fiscal nacional toma la decisión de abrir una investigación. Y segundo, porque apunta directamente a un expresidente de la República, o sea, a eso tampoco se le puede bajar el perfil. Bueno, ¿cómo lo ves? Porque hay antecedentes respecto de eso. Yo insisto, aquí estamos en el contexto de un proceso inicial, insisto, presunción de inocencia y debido proceso, ¿sí?, como cuestiones que hay que sostener de comienzo a fin. En ese contexto sí, efectivamente hay antecedentes concretos que van en la dirección de cuestiones en las cuales aparece el expresidente Piñera y su sistema de negocio, ¿no? O sea, yo hablaría del sistema de negocio, porque no es que se trate de una operación concreta, particular, no, es un sistema de negocios, tiene una ordenación, tiene una orgánica. Yo no soy abogado, pero desde el punto de vista procesal jurídico, este tipo de cuestiones son antecedentes para poder iniciar una investigación. Y yo creo que lo que hace el Ministerio Público, desde el punto de vista de los antecedentes, que incluso involucran a un ex director de la PDI, que era el que entregaba información a Hermosilla, y que Hermosilla se la entregaba a Chagüe siendo este ministro, a propósito de los temas de Piñera, ¿no? Espinosa. Exactamente. Entonces, hay una red que a mí me parece efectivamente muy compleja, que requiere una investigación en profundidad, que no tengo duda que va a haber presiones de distintos poderes fácticos sobre esta situación. Y por lo tanto es súper importante que la investigación siga cursando, ojalá dentro de los tiempos necesarios, porque cuando las investigaciones tienen largo tiempo, ocurre que después los tiempos sociales son otros, sí, y tienen otras características y tienen otras incidencias, y eso yo creo que el Poder Judicial y la Administración de Justicia lo debe considerar. O sea, es una de las cosas que yo comparto, que hace la crítica ciudadana respecto de la Administración de Justicia en Chile, cuando habla de que hay justicia para ricos y justicia para pobres, pero también hay un tipo de justicia en la cual no todos tenemos las mismas condiciones y las mismas igualdades
dificultades frente a ese sistema. ¿No? Ahí también está incluida la variable tiempo, porque hay cuestiones que se resuelven relativamente rápido en el tiempo y otras que no se resuelven relativamente rápido, más bien se resuelven durante muchos años, y al final incluso las personas que han estado detenidas, procesadas, terminan los procesos, estuvieron detenidas y están en libertad porque no hubo antecedentes para demostrar lo que inicialmente se quiso demostrar. Yo ahí creo que en el contexto real del sistema mediático que tenemos, no en el ideario, porque yo no creo que en Chile tengamos un sistema mediático plural y diverso, no tenemos esos estándares, esa es la verdad. Ojalá que esto se considere, porque efectivamente el concepto de opinión pública desde el punto de vista de una sociedad como la chilena hipermediatizada, con una hiperconcentración mediática, obviamente que tiene antecedentes informativos que van en una direccionalidad y no en otra, y incluso en algunos casos hasta se omiten cuestiones, o sea, se omiten en el sentido de que no se consideran como información, ¿no? De tal manera que a mí me parece súper importante también ese punto. Y creo que en este momento la atención ciudadana muy transversalmente está, yo diría, involucrada con este cruce de cuestiones. O sea, por un lado, una administración de justicia que está al debe para la ciudadanía, y no por cualquier razón, sino que por razones muy fundamentadas. Por otro lado, una situación que tiene diversas variables políticas, económicas. Por otro lado, la involucración de poderes fácticos, porque nadie cuestiona que tenga una militancia política o que tenga un ideario político, sino el problema es que cuando se pasa de eso al ejercicio de poderes fácticos en distintos poderes del Estado, estamos en otra situación. Sí, ¿no? Muy bien, a propósito de lo que tú describías como el sistema de negocios de Piñera, cuando falleció el expresidente entrevistamos a nuestro colega el periodista Sergio Jara, autor del libro Piñera y los Leones de Sanhattan, que tuvimos obviamente el tino de no publicarlo inmediatamente después de fallecido el presidente, esperamos que pasara el duelo nacional y todo eso, pero bueno, sin perjuicio de lo recién señalado, porque es lo que queda, el titular de esa entrevista y de Sergio Jara, cuando le preguntábamos cuál era el gran legado de Piñera, aquí hay opiniones de todo tipo, ¿no? Pero en lo que respecta a la línea de investigación que él ha tenido, dice: Piñera no podía distinguir los conflictos de interés, nunca quedó patente que se estaba dedicando plenamente a la política. ¿Y puedo decir algo sobre eso? Si hay cierta distancia, incluso cierta competencia o malestar con otros sectores empresariales en relación a Sebastián Piñera, es esto. Claudio, no sé si quieres agregar algo sobre este punto en específico. No, yo solo diría que efectivamente la complejidad de la investigación y sobre todo de casos que fueron resueltos de una forma que la ciudadanía en cierta medida sintió que no se había aplicado la ley de igual forma como se había aplicado en otros casos, pone de relieve la importancia de mejorar nuestros sistemas de funcionamiento del Poder Judicial y de las instituciones con autonomía constitucional. Yo creo que eso es muy relevante. Ahora, ¿qué ocurre? Que nada de eso se puede hacer en caliente, para decirlo en esos términos. Nada de eso se puede resolver para mirar un caso concreto. Eso tiene que ser mirado en el mediano y largo plazo y mirando a las instituciones en su envergadura completa. Y esos momentos no los hemos tenido y lamentablemente creo que no los vamos a tener. Entonces, de nuevo, yo creo que el rol de los medios de comunicación es muy bueno en cuanto a visibilizar situaciones, casos completos y poner en cuestionamiento el ejercicio del poder, y muy negativo en cuanto a la mediatización de estos casos que más bien, uno podría decirlo, tienden a desviar los focos. Y en eso hay líneas editoriales para ambos casos. Bien, queremos llevarlos a otro tema. Coincidentemente está Juan Andrés acá para abordarlo, pero de todas maneras es un tema de discusión nacional, que es las distintas posiciones respecto de lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Esto había perdido cierto impulso hace algunos días hasta que el Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano reconoce finalmente a Nicolás Maduro como presidente legítimo. Esto genera una serie de reacciones, entre ellas una muy dura del presidente Boric, que firma además una declaración con otros
mandatarios de la región y también de Estados Unidos, donde, bueno, califica además en un tuit bien extenso al mandatario venezolano como dictador, entre otras cosas que ya sabemos, ¿no? Esto genera también, Juan Andrés, como consecuencia, una de las consecuencias, una reunión el día sábado donde estuviste presente, ¿no?, de la Comisión Política del Sí. Partido Comunista. Se saca una declaración que se hace pública en las horas posteriores y el presidente del partido, Lautaro Carmona, en una entrevista plantea cosas que no estaban contenidas en esa declaración, ¿no?, que iban un poco más allá de la declaración. Luego ministras o ministros del presidente Boric y otros integrantes se desmarcan. Está la votación de la censura de la mesa. Estoy haciendo como un breve repaso. Y ayer, en una entrevista al diario La Tercera, Carmen Hertz, una entrevista en formato audiovisual, una entrevista que es bien extensa, yo me di el trabajo de escucharla entera para entender también la lógica y la argumentación. Plantea una frase que es con la que se tituló y que dio vuelta y fue titular en todos los medios, que en Venezuela existe más libertad de expresión que en nuestro país. Ella menciona, a propósito de las alusiones que ha hecho Juan Andrés, el sistema mediático que es muy concentrado en Chile, que allá existe mayores libertades. Le pregunta a Consuelo Saavedra, quien hace esta entrevista, bueno, pero ya hay periodistas que son perseguidos, y ella dice, bueno, pero acá se desinforma, ¿no? Haciendo como una comparación, dice que la supuesta dictadura es imaginaria en Venezuela, entre otras menciones que hace, menciona el caso Hermosilla a propósito de la división de poderes en Chile en relación a Venezuela. Hace una especie de comparación, ¿no? Durante esta entrevista, lo que ha generado harta crítica desde el propio oficialismo, Juan Andrés. Y mi pregunta, más allá de que darme los dichos concretos de una diputada, porque hay declaraciones de la diputada Plasencia que van en otra dirección, digamos, ¿cuán representativo es esta posición del partido? Tú, que eres integrante de la Comisión Política, estuviste en esa reunión, para entender también la correlación de fuerzas dentro del PC, que es algo que se ha hablado harto en el último tiempo. Mira, a ver, puntualmente, yo creo que lo que ocurrió ayer en el Parlamento a propósito de la postura de Kaiser y el rechazo de la acusación muestra dos cosas. Uno, lo patético y antidemocrático que es el sector que él representa, y otros más, en términos de asociar, sea Villa Francia, sea Venezuela, sea Jadwe, sea lo que sea, acusando al Partido Comunista de Chile o de antidemocrático, o de totalitario, o de que apoya una dictadura, o de que apoya la violencia, en fin. ¿En desmedro de qué? En desmedro de lo que el Partido Comunista efectivamente incide para llevar adelante una reforma de pensiones, para llevar para adelante el CAE, para llevar para adelante demandas sociales que están en curso, como por ejemplo la negociación ramal que está impulsando la CUT. El Partido Comunista en todos estos procesos, las demandas que incluyen paralizaciones y movilizaciones de los trabajadores de la salud, donde también el Partido Comunista tiene presencia, no manda ni controla ningún movimiento social. El presidente de la CUT es un destacado dirigente socialista, y yo lo respeto y lo admiro mucho a él. Y tampoco en todos los movimientos sociales están puros comunistas, pero yo lo que creo es que aquí lo que se está buscando es tratar de simplemente tapar, frenar, estigmatizar, descalificar a un partido que tiene la incidencia que tiene, incluido como de alguna manera referente en el campo internacional. Mira, ese es un primer tema que yo creo que es súper importante, porque si no, no se entiende bien por qué tanto carga contra el Partido Comunista. Sí, hay un anticomunismo que viene evidente. Al punto incluso de decir, yo voy a revisar mis alianzas. Mira, si fuera por eso la historia de Chile, o sea, yo tengo la impresión de que la revisión de las alianzas daría para mucho, y nosotros hemos guardado silencio respetuoso respecto a nuestros aliados en esos ámbitos. Entonces es simplemente un tema, para mi gusto, que tiene que ver con esto y probablemente va a seguir. Lo segundo, yo creo que nosotros cuando vemos la situación de Venezuela en un contexto necesariamente regional y necesariamente continental, a mí lo que me llama personalmente la atención, y creo que la última vez que estuve aquí lo dije, a mí me impresiona hasta hoy, que en Chile haya sectores que omiten o incluso respaldan que el principal incitador
del crimen de lesa humanidad que está cursando y que va a marcar la historia de la humanidad de aquí en adelante en Gaza, haya sido recibido de pie y con aplausos por el Parlamento norteamericano, salvo 2 o 3 excepciones. De pie. Y que hoy día hagan una diferencia tan cualitativa entre lo que es la candidata del Partido Demócrata, que es la vicepresidenta, fue hasta hace muy poquito, de ese gobierno. El gobierno que está ejerciendo no solamente el apoyo, sino que el protagonismo militar para el crimen de lesa humanidad que se está cometiendo en Gaza. Tienen en estos momentos 3 o 4 portaaviones de guerra, más todos los buques de guerra que rodean un portaaviones, los tienen hoy día en el Oriente Medio. Hoy día tenemos a la jefa, porque es una mujer, del Comando Sur de las Fuerzas Militares Norteamericanas de Chile junto con otro general. Y ella habitualmente no tiene ni un problema en hacer declaraciones respecto al litio, respecto a la presencia china en Chile, respecto a que le preocupa esto y este otro, y nos viene a dar pauta y lecciones. Y Venezuela es una excepción. Respecto a eso, no. Mira, Venezuela tiene 900 sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos en los últimos años. 900 sanciones económicas. 900. Y sin embargo, la CEPAL, que no es ni comunista, ni es de izquierda, ninguna de esas cosas, en su último estudio, coloca la economía venezolana como la economía que más ha crecido en el continente, 5%. 5%. Chile no va a crecer ni la mitad de eso. ¿Por qué digo esto? Porque la declaración del Partido Comunista de Chile, en ese punto, a lo que quiere dar centralidad es a la soberanía y a la autodeterminación de un proceso que sea pacífico. Que sea pacífico, que implique retomar las conversaciones que habían antes de la elección entre la oposición y el gobierno. Es una sugerencia muy respetuosa. Nosotros estamos muy en la línea de lo que ha planteado el presidente López Obrador, que es un gran estadista. Pero no reconoce la legitimidad de ese gobierno en esa declaración. ¿En qué sentido dice? En la declaración del partido, no reconocen como legítimo ganador a Maduro. No, nosotros sí valoramos en la primera declaración el proceso electoral anterior, por cómo se realizó, por su forma pacífica. Nosotros no queremos involucrarnos en cuestiones brutales y violentas respecto de la situación de Venezuela. No queremos no lo vamos a hacer. Hay un cierto grado yo diría, de arbitrariedad cuando tú tomas posición en el cuadro internacional respecto de países sin reconocer la lógica de los procesos políticos sociales de ese país. Mira, el Estado chileno, porque en ese caso se pronunció como gobierno, apoyó el golpe de Estado en contra de un gobierno legítimo en Venezuela. Y no estoy hablando de mucho atrás. Estoy hablando de un gobierno que era presidente, si no me equivoco, Ricardo Lagos. Claudio. A ver, yo diría que a esta altura del desarrollo de la humanidad, afirmar la universalidad de los derechos humanos para mí constituye un mínimo. Y así lo he dicho en determinados programas. Y eso significa que los derechos humanos están vigentes en cualquier parte del territorio de nuestro planeta. Entonces, cuando analizamos la situación que está ocurriendo en un país latinoamericano, uno no puede abstraerse de eso. Uno tiene que mantener una línea en ese sentido. Y es evidente la violación de derechos humanos que existe hoy día en Venezuela. Es evidente que lo que ocurre en Venezuela es lo contrario a lo que se señaló ayer en una entrevista por una diputada. Cuando se persiguen periodistas, se vulneran derechos humanos, como la libertad de expresión, uno evidentemente no puede compartir eso, porque a mí me parece que es para decirlo en esos términos, es una falta de respeto al ejercicio de la profesión de los periodistas que uno tiene. Entonces diría que uno entiende las lógicas políticas y de posiciones políticas, pero el foco hoy día está en lo que a mí me parece ha sido una actuación bastante clara del Ejecutivo en esta materia, del Presidente de la República en esta materia. Y yo creo que ese debiese ser el foco, porque si uno quiere contribuir en la medida de lo que puede contribuir la comunidad internacional a una salida pacífica de una crisis
política institucional que está viviendo un país latinoamericano, uno tiene que tener un desde. Y reitero, para mí el desde es la defensa y promoción de los derechos humanos y la universalidad de esos derechos humanos. Sí. Juan Andrés, para repetirte, porque te fuiste por la tangente. No por la tangente, que iba a decir lo que tú, pero quise contextualizar. ¿Cuán mayoritario es la posición de Carmen Gers o de Lautaro Carmona? ¿Sabes por qué yo digo esto? Porque cuando yo digo, pues mira, ¿por qué puse el ejemplo? O sea, aquí en Chile no nos enteramos que en el Parlamento norteamericano recibió de pie a un genocida. O sea, no nos enteramos, no supimos eso, no decimos nada respecto a esa violación de derechos humanos. 900 medidas contra un pueblo hace años permanentes, ¿no son violación a los derechos humanos? Juan Andrés, a ese respecto... Eso no es violación a los derechos humanos. Por supuesto que lo es. Claro que lo es. Y gravísima. O sea, de hecho, nosotros hace pocos días entrevistábamos al politólogo Javier Abuey. Sí. Yo le preguntaba directamente por cómo veía él la posición de este gobierno estadounidense sobre lo de Gaza, y bueno, aquí está la entrevista, esto lo hicimos el lunes de la semana pasada, el lunes de esta semana, y el titular de la entrevista es: la administración Biden ha sido completamente cómplice de los crímenes de Israel. Así es. Ya. Eso es cierto. Y Kamala Harris, vicepresidenta, pues. Pero siendo el debate... ahora, yo no quiero marcar a nadie, pero digo, actuemos sobre la verdad. Sí, bueno, pero yendo al caso de... Pero siendo el debate sobre Venezuela complejo, que estamos todos de acuerdo, la diputada Hertz, ayer luego de esta entrevista, hizo una precisión en sus redes sociales donde alude a que los medios de comunicación distorsionan sus dichos, que se le emplaza sin autoridad acerca de su participación en el movimiento histórico de derechos humanos. Señaló, junto con lo que tú señalabas, que ella apoya la posición que han tenido los presidentes Lula, Petro, AMLO, la presidenta electa de México también. Eso todo en lo el dijo tema. En la entrevista. Exactamente. Y hace hincapié en el tema de que no le concede a Estados Unidos legitimidad democrática, ¿no? Y a la luz de lo que tú planteas, puede ser aquello, o puede tener aquello muchos fundamentos. Pero yendo al tema específico de la mención que hacía la diputada Hertz a la libertad de expresión, ¿no? Y siendo a su vez también cierto que en Chile tenemos un problema grave democrático con la concentración mediática. Mencionando todos estos factores, pero yendo específicamente a la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Un reporte de Reporteros Sin Fronteras de la semana antepasada señala que hasta el día 13 de agosto había habido 70 ataques a la libertad de prensa en 15 días. No es Reporteros Sin Fronteras una organización, hasta donde yo la conozco, digitada por la derecha internacional. Los informes de Amnistía Internacional, por ejemplo, el informe del año 2023 respecto a Venezuela, señala que en Venezuela existe censura, persecución, amenazas y hasta el cierre de medios de comunicación. Según documenta ese reporte, había durante el año 2023 228 ataques a la libertad de expresión, clausura de 78 emisoras de radio y así sucesivamente. Respecto a esto, Juan Andrés, porque todos los demás puntos yo te los concedo y estoy de acuerdo contigo, pero respecto a esto específicamente. Mira, sí voy a responder, pero mira, cosas sobre lo que Monse me planteó. Primero, hay una declaración de Lorena Pizarro, de la diputada Acevedo, María Candelaria, hija de Sebastián Acevedo, de Carmen Gers. Una columna que publicamos en nuestro diario electrónico. Esa declaración, yo te diría que tiene una sintonía muy alta con lo que está hoy día pensando y reflexionando y comunicando el Partido Comunista de Chile. Lo segundo, la declaración que nosotros formulamos públicamente, que el presidente del partido, que ha estado siendo atacado durísimamente por distintas cosas, por una serie de cuestiones que yo no sé de dónde las sacan, pero las sacan, y en fin, o sea, yo te diría que esa es una declaración que también tiene la misma sintonía y la misma sinergia y la interacción con el Partido Comunista de Chile. Ahora, no somos robots. Hay personas que piensan distinto, hay personas que tienen diferencia de ideas, pero esa declaración y lo que estoy diciendo a propósito de la otra y lo que hemos planteado en el Comité Central del Partido van en esta dirección, ¿no? Eso es. Ahora, yo entiendo que la segunda exante que conversamos siempre andan a la siga de cosas y cuestiones, en fin, yo lo entiendo, no lo comparto, pero lo entiendo, ¿no? Respecto del tema de la libertad de expresión, a mí me parece de que es urgente
tratar de avanzar en el caso de Venezuela en las tratativas previas a este proceso, en donde, entre otras cosas, se estaban abordando este tipo de situaciones. Porque yo creo que en un país como Venezuela las posibilidades de restituir a plenitud lo que ya se venía desarrollando, no solamente respecto de libertad de expresión y pluralismo, están dadas. Son condiciones posibles. Yo no creo, y eso es esto es lo que rescato, que el gobierno de Venezuela, el presidente Maduro, que la Asamblea Nacional, que es una asamblea donde hay posiciones de oposición, sean cosas a no considerar a propósito de este y otros asuntos. En concreto, el tema de la libertad de expresión y el pluralismo. O sea, yo creo que eso hay que abordarlo, y abordarlo desde el punto de vista de los estándares que efectivamente organismos internacionales consideran como pertinentes de tomar. En eso tengo absoluta claridad respecto de lo que hay que hacer. Claudio, ya, pero entonces, si hay que avanzar, reconoces que hay un problema. Hay un problema, sin duda. Pero sin duda. Claudio Pérez, para ir cerrando este tema, bueno, y el panel también. A ver, yo creo que evidentemente la crisis política de Venezuela es de un nivel de gravedad tremendo, que requiere análisis completo, de nuevo lo que dije anteriormente, en materia de lo que significa la universalidad de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos. Y yo creo que en eso no hay que enredarse. Yo creo que no hay que enredarse. Yo creo que hay que ser bien claro y tajante en decirlo con todas las letras lo que está ocurriendo en Venezuela. Uno puede mirar efectivamente todo lo que está pasando en el mundo, y están pasando situaciones gravísimas donde se están vulnerando derechos humanos, pero frente al foco que se nos ha puesto en este panel, yo creo que hay que ser bastante claro en eso. Me parece de nuevo que el tono que se ha tomado en la última semana por parte de los últimos meses, por parte del Ejecutivo, el Presidente de la República, va en la línea correcta de decir por su nombre lo que está ocurriendo en Venezuela, y me parece que en materia electoral lo que ha ocurrido es gravísimo, de un nivel de gravedad completa. Ahora, mi preocupación, o varias de mis preocupaciones, tienen que ver con cuánto puede contribuir la comunidad internacional a una salida pacífica de este conflicto político e institucional en un país de que se arrastra además hace muchos años. Y yo creo que en eso la claridad que debiese tener el Ejecutivo o la unidad es algo a lo que uno debiese aspirar y que lamentablemente no ocurre hoy día. Sí, solo para cerrar, Juan Andrés, porque ayer la diputada Hertz lo mencionó en varias ocasiones en la entrevista, ella se lamentaba que el presidente Boric haya suscrito esta declaración conjunta con otros presidentes, ella decía, de extrema derecha y de derecha latinoamericana. ¿Tú coincides con eso, que el presidente ahí se equivocó, no tomó la mejor decisión en haber suscrito esto? A ver, dos cosas como hechos que yo creo que el análisis, Carmen Ger fue embajadora. Carmen Ger fue parte del equipo de defensa de Chile frente al diferendo con Bolivia. Sí, tiene una larga trayectoria. O sea, estamos hablando de una persona que en cuanto a práctica y derecho internacional tiene alguna experiencia. Yo le encuentro razón, porque la política de Estado de un país, a propósito de política exterior, y Chile tiene una tradición solo rota por la dictadura, no restituida del todo, tiene una tradición muy interesante que incluso incluye gobiernos de derecha como el de Jorge Alessandri. Lo que hizo la OEA, lo que está haciendo la OEA es lo que quiere Estados Unidos, que es aislar, bloquear, castigar a Venezuela. Esa declaración es una declaración que, claro, está firmada por la mayoría de los países de la Unión Europea, de la OTAN, estamos hablando de eso, Estados Unidos y algunos gobiernos, algunos países de nuestra región, pero no está suscrita por Brasil, no está suscrita por Colombia, no está suscrita por México, y no está suscrita por toda la comunidad de países del Caribe, Cuba y todos los demás países del Caribe, no solamente Cuba. O sea, yo lo que creo es que la política exterior chilena debería apuntar en la dirección de unificar esfuerzos para generar un proceso de paz y de tratativas que ayuden a Venezuela. ¿Y eso no se está haciendo? No creo que esas declaraciones ayuden. Francamente no creo. Oye, ¿puedo decir algo? Sí. No, es que mira... Como que no has dicho nada en todo el panel. Es que sobre otra cosa voy a chochear un poco. La palabra es toda suya. Solo un poquito nomás. Sí. Lo que pasa es que la campaña del En Contra, de la cual yo fui parte de su comando estratégico, acaba de recibir un premio de la Academia de Artes y Ciencias Políticas de Washington a la mejor campaña política del año a nivel mundial. Entonces yo lo que quiero es decir esto, pero además
reconocer en las decenas de personas que trabajaron en esta campaña, porque no fue uno solo, fuimos más de 30 o 40 los que trabajamos en esta campaña y nos sacamos la mugre. Son una lista larga, no alcanzo a nombrarlas a todas y a todos, pero el premio es para todo ese mundo que trabajó y se sacó la mugre en esa campaña. Felicitaciones por eso, felicitaciones para nombrar a alguien más nomás, a Camila Miranda, que estuvo ayer en este panel y no la saludamos por ese reconocimiento. También era parte estuvo en la ceremonia, además con un vestido elegantísimo. Y yo encuentro que tiene un valor porque las campañas electorales son cada vez más malas, entonces que se premien las campañas electorales buenas, algo de mérito tiene. Es verdad. Claudio Pérez, muchas gracias por haber estado en este panel, como siempre, que estés muy bien. Nos encontramos prontamente. Muchas gracias a ustedes. Sí, muchas gracias Juan Andrés también por haber venido. Por la invitación. Con Montserrat vamos a un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Celebremos el 13º Día Mundial del Folclor. El Ballet Folclórico Antumapu les invita a unir